Bendito seas, aleluya. Tomen todos su lugar, mis queridos hermanos. Qué bueno es saludarles en un domingo como hoy, tan bonito. El clima ya en Toluca está, que parece que estamos en tierra caliente. Disfrútenlo, disfrute el calorcito toluqueño porque dura muy poquito. Bueno, qué lindo es saber que usted no salió de la ciudad y está aquí congregándose con nosotros. El viernes pasado también tuvimos una reunión bien linda, experimentamos al Señor moviéndose entre nosotros, renovó nuestros corazones, nuestra fe y nos da mucho gusto también ahora tenerle con nosotros en casa. Los que nos siguen en la transmisión, les bendecimos también y esperemos que haya paz y gozo en sus hogares. Y bueno, siempre felicitar a los niños, insisto, perdónenme que a veces parezco disco rayado en ciertas cosas, pero los niños y las niñas son los miembros más importantes de esta congregación. Y yo quiero que usted bendiga sus vidas. ¿Dónde están los niños y las niñas que se levantaron bien temprano? Miren aquí levantando la mano, allá otra nena. ¡Ay, qué lindos peques! Pues bienvenidos y bienvenidas. Les hemos preparado una clase especial a su edad. Van a pasar un tiempo muy edificante, esperemos que también la pasen muy a gusto. Y los presentes aquí vamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, ahí en el último capítulo de Lucas. Búsquelo por favor, y de hecho creo que es el penúltimo, déjenme verificar el texto. Niños y niñas que tengan un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Sí, efectivamente es Lucas 24. Lucas 24 y será nuestro texto solamente de introducción. No voy a desarrollar lo que aquí con tanta riqueza se comparte, pero será un buen punto de partida para el tema del día de hoy que hemos titulado El poder de la resurrección. El poder de la resurrección, porque la resurrección es la manifestación del poder de Dios sobre todos los poderes. Leamos pues Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 hasta el 6 en su primera parte. Lucas 24, del 1 al 6, pero en el 6 vamos a leer solo la primera parte de ese versículo. El primer día de la semana, un domingo pues, el primer día de la semana, muy de mañana. Es decir, ¿qué le gusta? 5 de la mañana, 6 de la mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Más adelante se menciona el nombre de estas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La tarde del viernes no les había dado tiempo de hacerlo porque era día de la Pascua y estaba prohibido hacer ciertas actividades, entre otras embalsamaron el cuerpo de un difunto. Versículo 2, hallaron, primer sorpresa del domingo de resurrección, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La piedra fue removida no para que saliera Jesucristo, sino para que los testigos de su resurrección pudieran comprobar que no estaba ahí el Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos ángeles, dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, y aquí viene una de las frases más hermosas que nos causan gozo, esperanza, alegría a los hijos y a las hijas de Dios, y a los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y la primera parte del versículo 6, no está aquí. Entonces, ¿dónde está? Seguramente se preguntaron estas mujeres. Aún no estaba la respuesta dada, pero había una realidad. No estaba ahí porque había resucitado. Padre, te damos gracias en esta mañana tan hermosa que nos regalas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos edifique, nos haga aprender más de ti. Que la palabra hoy meditada, Señor, también podamos aplicarla a la vida cotidiana. Suplicamos de tu ayuda, Espíritu de Dios. Toma el control de todas nuestras mentes, sobre todo de nuestro corazón. Y en lo personal, Señor, te suplico tu ayuda, tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y que así sea, ¿verdad, mis hermanos?
¿Saben ustedes que la oscuridad siempre cede ante la luz? Usted prende aunque sea un cerillito, una flamita pequeñita en una habitación oscura y esa llamita, esa flamita vence la oscuridad que está en su entorno. Es imposible que la oscuridad venza a la luz. Cierta cantidad de agua también puede apagar cualquier fuego. El fuego tiene la tendencia a ceder ante el agua. Así es que es imposible que la muerte venza a la vida. La vida se tiene que imponer siempre. Y Jesucristo dijo: yo soy la vida. Uno de los autores bíblicos escribió: es que era imposible que el sepulcro, que la muerte retuviera aquel que es la vida. Y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando, mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor, su resurrección. Estamos celebrando aquel en quien hemos creído, aquel a quien servimos. Estamos celebrando a aquel en quien hemos depositado nuestra vida. Estamos celebrando que no hay poder más grande que el poder que ostenta y tiene ese Dios al cual seguimos. Y aun cuando las circunstancias pudieran ser desoladoras, recordemos, mis hermanos, que nuestras circunstancias, y todos caemos con frecuencia obviamente en esa situación, pero aunque la circunstancia de nuestra vida sea difícil, sea compleja, no se nos olvide, no podemos ni debemos perder jamás ni la fe ni la esperanza, por lo que hace un momento declaramos juntos: porque así como Job sabía, nosotros también lo sabemos, nuestro Redentor vive. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es quizás la manifestación más poderosa de la gracia de Dios a favor de la humanidad. Su resurrección es una expresión de su glorioso poder. Y por eso el título del mensaje de hoy es El poder de la resurrección. Pero ese poder produjo muchas cosas, como todo poder trae resultados. Y vamos a reflexionar en esta mañana, mis queridos hermanos, amada iglesia, algunos resultados que produjeron el poder de la resurrección. Vamos a ver en primer lugar lo que produjo para Cristo. ¿Qué fue el resultado de la resurrección en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que ver con nosotros ese poder? ¿Qué resultados y qué efectos trae a nuestras vidas la resurrección del Señor? Para nuestro Señor Jesucristo, la resurrección produjo las siguientes cosas. En primer lugar, ser exaltado hasta lo más alto. Primer resultado de la resurrección en la persona de nuestro Señor Jesucristo: ser exaltado hasta lo más alto. La Biblia utiliza la palabra hasta lo sumo. Usted tiene que saber lo siguiente: la Biblia revela 3 estados que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Número 1, su eternidad. Jesús es eterno, no tiene principio ni fin. Una forma de expresar la Biblia esta realidad es cuando el Señor dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestro Señor es sin principio y sin fin, es eterno, es el primer estado de nuestro Dios. Pero para efectos de la redención, Él tomó cuerpo, se hizo carne en el vientre de la Virgen María. Eso le llamamos encarnación. Es el segundo estado de nuestro Señor Jesucristo. Primero, eternidad. Segundo, encarnación. Pero tercero, su exaltación, su glorificación, su coronación, su entronización. La glorificación, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de su resurrección, justamente, Él es exaltado. ¿Hasta dónde? Hasta lo más alto, hasta lo sumo. El pasaje clásico que conocemos todos nosotros, pero que bien nos hace meditar frecuentemente en él, es Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, ahí está la encarnación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué hizo el Señor, nuestro Padre? También le exaltó. ¿Hasta dónde?
hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús entonces se convirtió en el nombre más poderoso dado a los hombres, a nosotros. Y tú y yo tenemos en la boca, claro, en el corazón, ese nombre, y ese nombre es poderoso. Pero solo tú y yo, a pesar de que la gran mayoría de la sociedad que se dice cristiana usa en vano el nombre de Dios, en vano el nombre de Jesús, no así sucede contigo y conmigo. Cuando un cristiano consagrado al Señor usa el nombre de Jesús, tiene poder en su declaración. El nombre de Jesús es lo más alto y dice claramente el texto que ese nombre es sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, mis hermanos, todas las huestes espirituales, todo dominio espiritual, todo lo que está en los cielos, pero también en la tierra. Usted es marciano, es lunático, a veces parece lunático, ¿verdad? Pero usted es terrícola, al igual que yo. Es decir, esto alude a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, en la tierra, pero también debajo de la tierra, los demonios. Bueno, toda lengua, mis hermanos, ahora debe confesar que hay un Señor, y ese Señor es uno solo, y es Jesucristo. Y esto es para la gloria del Padre. Así es que el primer efecto o resultado de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo es que fue exaltado. Pero si usted observó con detenimiento, con atención, aquí cuando dice el versículo número 9 que Dios le exaltó, está aludiendo a su muerte. Así lo dice el versículo número 8. Este pasaje habla de la exaltación de Cristo por causa de su muerte, de su sacrificio. Así es que tenemos que complementar este pasaje con otro. Hechos capítulo número 2, 32 al 36. Y ahí se completa la obra de exaltación que Dios hizo de Jesucristo. El pasaje de Filipenses habla de su muerte, por eso fue exaltado, por su obediencia en la cruz. Pero hay que completar, estoy repitiendo esta idea, es importante, cómo ocurre o es hecha la exaltación de Cristo, que describe Hechos 2, 32 al 36. Y estas son palabras del apóstol Pedro. Toda vez que Jesús ya resucitó, Pedro está diciendo esto, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Habría de ser la cruz y la resurrección y la cruz, el centro de la predicación apostólica. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, David está en el sepulcro, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús fue exaltado y colocado a la diestra del Padre, y la diestra del Padre es autoridad. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta declaración es bien importante, mis hermanos. A veces leemos la Escritura con cierta velocidad y sin detenernos a profundizar detalles importantísimos. Pero el que Jesús fuese declarado Señor es algo en verdad muy trascendente, porque en la mentalidad hebrea, el pueblo de Dios, cuando en las Sagradas Escrituras ellos se encontraban con el nombre de Adonai, entendían que Adonai era el ser más poderoso, era el creador, era el sustentador de la vida, era su Dios, era Yahvé, era el Shaddai. Pero ellos usaban mucho el término Adonai, porque ahí integraba el poderío, la majestad, la grandeza de su Dios, Adonai. Y cuando aquí el evangelista, el escritor, mejor dicho, del libro de los Hechos, que es Lucas, que ciertamente es un evangelista, está registrando las palabras de Pedro, quien está diciendo ahora que Cristo Jesús fue exaltado hasta lo sumo y es hecho Adonai, es hecho el Señor de todo.
El Adonai del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento y es uno solo, es nuestro Señor Jesucristo. Esta porcioncita de la Biblia tiene una trascendencia teológica y doctrinal cristiana importantísima. Cuando usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra Señor, hay un peso poderoso que el escritor, que el Espíritu Santo a través del escritor quiere comunicarnos. Jesús es la máxima autoridad. Y Jesús no solamente se manifestó y reveló a partir del Nuevo Testamento, ya lo vino haciendo desde el Antiguo Testamento. Y repito, en el Antiguo Testamento es Adonai, Señor, pero en el Nuevo Testamento es Jesús, Señor. ¿Me estoy comunicando con esta idea, mis hermanos? Las nuevas versiones bíblicas, traducciones más contemporáneas, han sustituido el nombre de Yahvé o Jehová por Señor. Después lo busca. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia a las Américas, etcétera, que son de mis tres consentidas después de la Reina Valera. Y usted va a encontrar ahí que muchas palabras que la Reina Valera tiene como Jehová o otras traducciones antiguas, Yahvé, usan el término Señor. ¿Y a quién están aludiendo? A nuestro Señor Jesucristo. Esto para mí se me hace glorioso, hermoso. Así es que el primer efecto de la resurrección en Jesús es que Él fue exaltado. ¿Hasta dónde, mis hermanos? Hasta lo sumo. Vamos a completar esta idea. Hay tantos pasajes que hablan de eso más adelantito con otras porciones de la Escritura, pero vayamos a una segunda consecuencia o resultado de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección en Él mismo. Le quita el poder a la muerte. Jesús quitó el poder a la muerte. Esto es importantísimo también, subrayarlo y tenerlo presente. ¿Recuerda cuál fue la consecuencia del pecado del hombre allá en el Edén? ¿Recuerda la consecuencia? Si comes del fruto de este árbol que te digo no comas, ciertamente morirás. Así es que el peor efecto de la rebelión de Dios, del hombre contra Dios, la más terrible consecuencia de su desobediencia es la muerte. Por eso el Nuevo Testamento dice de la muerte es el postrer enemigo, el último enemigo. Nuestro Señor Jesucristo venció a nuestro peor enemigo. Y por ende, mis hermanos, la maldición que pesaba sobre nosotros es removida por la resurrección de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, dice San Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Son palabras de Jesús. Jesús está revelándose ahí a Juan. Yo soy el primero y el último, el que vivo, aunque estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Eso es eternidad, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves en este pasaje significa autoridad, mis hermanos. Esa es otra forma que usa nuestro Señor Jesucristo para confirmar aquella declaración. ¿Se acuerda cuando está en la tumba con Lázaro? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan esa porción de la Escritura? Lázaro tiene 4 días muerto, su cuerpo ya hería, olía mal, ¿verdad? Pero para él demostrar que tiene poder sobre la vida, pero sobre la muerte, lo resucita y él declara, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque él ya venció la muerte. Tiene poder y autoridad sobre la muerte, pero también sobre el Hades, que en este pasaje podríamos traducirlo como infierno. Así es que yo podría aquí dedicarme un buen rato delante de ustedes a hablar de todo lo que trae a la persona de Cristo Jesús su propia resurrección. Yo solamente le comparto 2 ideas por ahora. Él es exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Él es Señor, pero ejerce poder sobre el peor enemigo de los seres humanos, la muerte. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros?
¿Qué trae a mí la resurrección de mi Señor? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, creer en la resurrección nos permite a los cristianos y cristianas recibir la salvación. Creer en la resurrección trae como resultado nuestra salvación. No solamente es creer en la muerte, la obra expiatoria, es creer también en su resurrección. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos han confesado con su boca que Jesús es el Señor? Pero creas de a de veras, ¿verdad? Lo creas en tu corazón. ¿Qué cosa creer? ¿Qué cosa confesar? Que Dios levantó de los muertos a mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de eso? Serás salvo. Creer en la muerte, pero creer en su resurrección. Dice claramente el texto: serás salvo. Por eso los cristianos, cuando compartimos el evangelio a otras personas, procuramos llevarles a que hagan una confesión. De ahí surge el principio, ¿verdad? No obligamos, no imponemos, invitamos a que la gente lo haga confiando que el Espíritu Santo le está dando la convicción, pero es conveniente escuchar que la gente empiece a confesar que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de entre los muertos. Primer beneficio, resultado para nosotros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra propia salvación. Segundo resultado de la resurrección sobre nosotros lo encontramos en Romanos 4:25, que complementa la primera idea que acabo de compartir. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces confirma nuestra justificación. En la cruz del Calvario, al pecador arrepentido que se entrega a Cristo Jesús, poniendo su confianza en esa obra hecha en la cruz, les es removida su culpa, su condenación, su castigo, pero también se le declara inocente. A esa declaración de inocente se le conoce en el Nuevo Testamento como justificación. Es una palabra que se va a encontrar en su lectura del Nuevo Testamento. Justificación es muy usada por el apóstol Pablo, por cierto. Justificación es cuando un culpable, siendo culpable, se le absuelve de sus delitos y es declarado inocente. Eso es ser un justo delante de Dios. Pero aquí claramente el texto relaciona la resurrección con nuestra justificación. Entonces, segundo resultado a favor nuestro que trae la resurrección a nuestras vidas es que confirma nuestra justificación. Somos justos delante del Señor, no por buenos, nunca por méritos, sino por gracia. Tercer resultado del poder de la resurrección en nosotros es que asegura nuestra futura resurrección. Asegura nuestra futura resurrección. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Repito el pasaje, Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Por cierto, si usted quiere titular el capítulo 15 de Primera de Corintios, anote lo siguiente, ahí en su Biblia: este es el capítulo de la resurrección. Es el capítulo más extenso de todo el Nuevo Testamento que enseña acerca de la resurrección. ¿Usted quiere profundizar detalles acerca de este gran evento? Lea con detenimiento capítulo 15 de Primera de Corintios. Yo solamente tomo 3 versículos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es el primer fruto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? También por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese segundo hombre? Jesucristo. Por eso el mismo pasaje le llama el segundo Adán.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes somos de Cristo? Los que hemos creído en Él, los que le seguimos, los que le servimos, los que le pertenecemos, los que formamos su rebaño en su venida. Mi amado, vamos a resucitar un día. No nos vamos a quedar en la tumba. Me encanta. Supe de un predicador que hace décadas, este hombre, cuando lo invitaban a oficiar en un sepelio de algún cristiano, de alguna cristiana, pues era interesantísima la forma en cómo él compartía el mensaje delante de los familiares de los deudos y delante del difunto, del cuerpo inerte. Y era interesante cómo este hombre se dirigía a la tumba, al sepulcro, y le decía: te recuerdo, sepulcro, escúchame, tumba, tú no vas a retener para siempre este cuerpo de este hombre y esta mujer. Este un día se va a levantar de entre los muertos, porque tú no tienes poder sobre él ni sobre ella. Y me encantaba escuchar esa forma de ministrar, porque ese hombre declaraba una gran verdad. Tu sepulcro y mi sepulcro un día va a quedar vacío, como quedó vacío el de nuestro Señor Jesucristo. Así es que pues no gastes tanto en hacer una linda ahí lápida. Claro que padre, ¿no? Honrar al ser querido que ya falleció y hacerle algo adecuado, pero no gastes tanto dinero. Un día va a quedar vacío, porque tú vas a ser levantado de entre los muertos, porque has creído en Jesucristo, y un efecto de su resurrección es también mi propia resurrección entre los muertos. Fuimos salvados para vida, mis hermanos. Un cuarto efecto de la resurrección en nosotros los creyentes: la resurrección hace que nuestra fe sea práctica y útil en la vida cotidiana. Lo repito, la resurrección hace que nuestra fe sea práctica y útil en la vida cotidiana. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Sí? La resurrección, la conciencia de la resurrección de mi Señor Jesucristo me ayuda en mi vida cotidiana a encarar la vida como Dios quiere que la viva. Dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. Está escribiendo el apóstol Pablo junto con algunos colaboradores a la iglesia de Tesalónica, y por eso refiere estas palabras. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. Yo podría decir que estos dos versículos integran muy bien el evangelio y la vida cristiana. ¿Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? Es el primer elemento, ¿verdad? La primera característica de un genuino creyente. Se convierte de los ídolos, los cuales deja y abandona, a los cuales sirvió durante toda su vida, y ahora se convierte ¿a quién? A Dios. ¿Y qué va a hacer con ese nuevo Dios, que es el verdadero? Para servir al Dios vivo y verdadero. Fuimos salvados y nos convertimos de los ídolos falsos, nos convertimos al Dios vivo y verdadero con un propósito según este versículo, que es servirlo, es servir al Señor. La vida cristiana se trata en gran medida de eso, mis amados: servir al nuevo Dios al cual nos hemos entregado. Lo sabemos, se congregan entre nosotros algunos misioneros que han trabajado allá en Asia, algunos siguen trabajando allá, otros en Europa, pero algunos me han referido, porque yo les he preguntado: hermano, ¿por qué cuando por ejemplo, alguna persona de la India o de algún país asiático se convierte a Cristo,
¿Por qué se entregan tanto al Señor? ¿Por qué se apasionan por ese Dios? Y me decía, bueno, es que es cultural. Allá se les enseña desde chiquitos que el Dios en el cual crees, a ese Dios debes servirlo con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y debes entregarte a Él apasionadamente. Así es que cuando se les revela la verdad del Evangelio y la persona de nuestro Señor Jesucristo, ellos cambian el chip bien fácil y dicen, entonces ahora se trata de servir a este Dios, a un nuevo Dios, que por cierto es el único y es el verdadero, y por eso lo sirven con tanta pasión. En cambio, mis hermanos, nadie se sienta aludido, solo es una reflexión. ¿Cuánto trabajo le cuesta a la iglesia latinoamericana occidental, habiéndose convertido a Jesucristo, el Dios verdadero? ¿Cuánto trabajo le cuesta entender que fuimos salvados para servirlo a Él? Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y somos influenciados lamentablemente por la cultura occidental contemporánea, que es básicamente consumista. Creo en Dios, creo en Cristo para que me dé. Es parte de la vida cristiana, recibir su favor y gracia, su generosidad, y vaya que el Señor es generoso con nosotros, ¿no es verdad? Pero el fundamento, la visión, la nueva perspectiva es lo que Pablo comentó o expresó cuando se encuentra con Cristo Jesús y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que todos los días debemos hacer a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Sigo en el pasaje de Tesalonicenses, capítulo 1, ahora el versículo 10, para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es que, mis hermanos, este versículo o estos dos versículos nos dejan ver que la vida cristiana se trata de una relación con un Dios vivo. Toda filosofía, toda religión, a través de los miles de años en la existencia humana, han creído en líderes, en personajes, en iluminados que viven un determinado tiempo y ya se murieron y están en la tumba. Y si bien les va, quedan algo de sus huesos y a lo mejor ya ni huesos quedan. La diferencia de cualquier credo con el cristianismo es que nosotros creemos, pero servimos, tenemos una relación auténtica, cotidiana, con un Dios que vive. Esa es la esencia del cristianismo. Servimos a un Dios vivo. A mí de repente me da cierto coraje y cierto celo como religiones de ciertos países, repito, insisto, principalmente los asiáticos, sirven con tanta pasión a sus líderes muertos. Y nosotros que seguimos a un Dios vivo, verdadero, poderoso, glorioso, que ha sido exaltado hasta lo sumo, mis hermanos, a veces andamos todavía preguntándonos: ¿y qué quiere Dios de mí? Ya hay Señor aquello, ya hay Señor lo otro. Y mira, nadie me quiere, y mira, nadie me busca, y mira, nadie me ama. ¿Qué es eso, mis hermanos? Nuestro Dios es glorioso y poderoso y merece y amerita toda nuestra entrega y consagración, porque Él es un Dios vivo. Mire, es como si, se me ocurre esta ilustración, a ver si queda. Es como si un marido tiene una esposa bien bonita, bien amorosa, bien cariñosa, la ama mucho y tiene una relación, ¿verdad?, dinámica con ella. Y todo lo que implica: atención, afecto, compartir proyectos, tener hijos, etcétera, etcétera. Y un día se le muere. Y es como si le embalsamara, ¿verdad? Y la tuviera ahí con una estatua, él hiciera ahí su nicho, ahí la va a tener ahí como momia a la señora. Y siguiera teniendo relación con ella, diciéndole: mi amor, mi vida, le da de comer, la cambia, se la lleva a pasear, se la lleva de vacaciones. ¿No le parece absurdo eso? ¿Verdad que sí? Pues es lo que hacen las religiones. Así sirven a sus dioses.
No existen, están muertos, son infructuosos. El cristianismo debe ser una relación, como en esta figura que le estoy compartiendo, con un ser vivo. Hace toda la diferencia, ¿no es verdad? Nosotros creemos en un Dios que está vivito, mis hermanos, que existe, que opera, que interactúa con nosotros y que por cierto vive dentro de nosotros y que por cierto nos prometió nunca dejarnos. Cuando Timoteo pasaba dificultades, Timoteo es un personaje del Nuevo Testamento importantísimo a quien Pablo dedica 2 cartas, es discípulo de Pablo y ese Timoteo está pasando dificultades en el ministerio, la gente lo critica, los mayores de edad en la congregación a la cual ministraba, que era la de Éfeso, no lo respaldaban, no lo respetaban, había mucha deslealtad en la comunidad hacia él, estaba él desanimado, temeroso, tenía dudas acerca de sí mismo, de su identidad como siervo, incluso se enfermaba con frecuencia. Y miren el consejo que le da el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 2:8. Segunda de Timoteo 2:8, así como diciéndole: Timoteo, para tus males aquí viene la receta. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Así es que para tus males, Timoteo, para tus males, mi hermano y mi hermana en Cristo, acordémonos de Jesucristo. ¿En calidad de qué? ¿De una momia o de un vivo? Resucitado de entre los muertos. Acordarnos de Jesucristo, tener presente que Él es un Dios vivo, porque resucitó de entre los muertos, imparte poder a nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Esto es una constante en la Escritura. Le doy algunos ejemplos más, porque cuando estaban desanimados aquellos discípulos, en un domingo como hoy, el día de resurrección, estos 2 discípulos de Cristo iban camino a una comunidad de nombre Emaús y aún no habían sabido de la gran noticia que nuestro Señor Jesucristo ya había sido levantado de entre los muertos. Iban ahí caminando, ¿verdad? Camino de Emaús, así los conocemos, ¿verdad? Los discípulos de Emaús iban tristes, desesperanzados, desmotivados y todos los sentimientos negativos que usted quiera considerar estaban operando en ellos. Pero ¿qué cambió? ¿Qué ocurrió? Mejor dicho, que les permitió cambiar su perspectiva de todo. Un encuentro con el resucitado cambió todas las cosas. Las mujeres a las cuales aludimos en el pasaje introductorio del Evangelio de Lucas, pero todos los evangelios refieren algo similar. Estas mujeres tenían miedo esa mañana cuando iban a embalsamar el cuerpo de Cristo Jesús y tenían miedo de que encontraron la tumba vacía y tuvieron miedo de que ángeles se les presentaban, pero cuando se encontraron con el resucitado, con Jesucristo, ese miedo se tornó en gozo, en alegría, en fortaleza. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo convirtió a unos cobardes discípulos que estaban escondidos toda vez que fueron a apresar el jueves por la noche a nuestro Señor Jesucristo. Ellos huyeron y se escondieron y no querían salir. El único que siguió de lejos a Jesús fue Pedro, pero después le negó, y el que continuó siguiendo a Jesús, el único fue Juan, y Juan estuvo incluso al pie de la cruz. Pero todos los demás estaban escondidos, que ni sepan de nosotros, no hagan ruido, cállense. Pero el encuentro con el resucitado convirtió a estos cobardes discípulos en los más valientes predicadores del Evangelio, que incluso dieron sus vidas por esa causa. El poder de la resurrección venció la incredulidad de Tomás. No, ¿cómo que ya se les apareció Cristo, el Maestro? ¿Cómo ¿qué comieron? Yo creo que en aquel tiempo aún no se acostumbraba a la frase ¿qué fumaron?, ¿verdad? A lo mejor sí. ¿Cómo que está vivo? Yo hasta que no vea. Mira, necesito tocar sus heridas en sus manos y su costado lanceteado. Y que aparece el siguiente domingo el Cristo resucitado.
Y entonces la incredulidad de Tomás se convirtió en la fe más ferviente. Porque cuando él ve al Cristo resucitado, diciéndole, pues, ¿qué dijiste hace 8 días? Pues pon tu mano en mis heridas, en mi costado, en mis manos. Y no le queda más que postrarse y decirle, Señor Dios mío. Pedro negó a Cristo Jesús. Y él estaba siendo atormentado con remordimientos por esa negación a su maestro. Pero un encuentro con el Cristo resucitado trajo paz a su corazón. Sintió el amor de Cristo a pesar de su traición. Y eso renovó, vigorizó a este tremendo apóstol. Y sabemos quién es Pedro. Y me encanta referirme al apóstol Saulo. Bueno, todavía no es apóstol cuando es Saulo. Antes de ser apóstol, Pablo se llamaba Saulo. Iba lleno de odio, enojadísimo, persiguiendo a la iglesia de Cristo, pensando hacer un servicio a Dios, y se le atraviesa en el camino el Señor resucitado. Pablo, o mejor dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él cae postrado y le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Ese odio se convirtió en el más profundo amor a Jesucristo. Eso hace el poder de la resurrección. Así es que la resurrección es poderosa, mis hermanos. Y ha traído efectos, dado efectos y traído resultados a la persona de Cristo, pero a nosotros también. Yo quiero que en este momento todos identifiquemos, porque el Señor venció la muerte. Amén. Y la muerte tiene muchas expresiones. La muerte es, o cuando la muerte opera en algo, es que eso ya terminó. Evidentemente ya no tiene vida. Evidentemente ya no hay esperanza. Hay muerte. Puede haber en nuestras vidas temas, situaciones en los cuales nosotros observemos que hay muerte. Una relación conyugal, un proyecto anhelado, un anhelo profundo del corazón, que decimos, no, esto ya no es para mí. Yo te recuerdo, si es el caso, que Cristo Jesús venció a la muerte y que tú y yo no podemos, no debemos operar en ninguna parte de nuestras vidas en ningún nivel de muerte. Tú y yo somos de la vida. Cristo Jesús es nuestra vida. Cristo Jesús, al vencer la muerte, cumplió aquello que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque eso, claro, tiene su cumplimiento cabal y completo, aquel glorioso día, cuando nos encontremos con Él y habiendo muerto, seamos resucitados entre los muertos, yo pienso, mis hermanos, que esto tiene también una aplicación práctica, cotidiana, en la vida presente. No debe haber nada que huela a muerto en nuestras vidas. ¿Verdad que no? Qué terrible es cuando, y nos ha llegado a pasar aquí en el salón, perdone que lo refiera, un par de veces, cuando mucho, a través de los años. Y gracias a Dios no cuando estamos en la reunión, todos. Cuando mi hermano Roberto está haciendo alguna limpieza del salón, de repente él huele mal. Huele mal. ¿Qué será? Estoy bien de la digestión, no tiene nada que ver con eso, pero huele mal. ¿Es posible que un ratoncito se murió? Porque lo muerto huele feo. No debe haber olor a muerte en tu vida ni en la mía, porque pertenecemos a la vida. Y nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Es que yo te invito que en esta hora identifiques rápidamente, a ver, en este tema, Señor, sí, yo no veo operando tu vida, más veo operando muerte, desesperanza, desilusión, frustración, derrota. Pero hoy tú me estás recordando que venciste al peor de mis enemigos,
y que me has dado la victoria porque soy tuyo. Así es que yo te ruego que el poder de la resurrección, mi Señor Jesús vencedor, opere ahora mismo en mi vida, en estos temas, en estas situaciones. Sé que tengo salvación y vida eterna. Sé que voy un día a resucitar entre los muertos. Pero esa vida que no puede ser vencida por la muerte, esa vida también puede operar ahora mismo en el presente. Y yo quiero vivir, Señor, en ese nivel, en el nivel del poder de la resurrección. Te recuerdo que las últimas palabras de Cristo Jesús fueron registradas, al menos como las registra el apóstol Mateo, allí en capítulo 28, justamente son dichas cuando Cristo Jesús ya ha resucitado entre los muertos. Y en esas palabras Jesús dice: toda potestad me ha sido dada, porque acuérdense que Él fue exaltado hasta lo sumo. Toda potestad me ha sido dada, toda autoridad, tengo todo el dominio, todo el poder. Por tanto, las palabras del resucitado, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que sí, vivamos en el poder de la resurrección, que no haya nada que huela a muerte en nuestras vidas, pero el que es toda autoridad nos ha dado una encomienda, una orden. No la objetemos, no la obviemos, menos la desobedezcamos. Por causa de su resurrección, llevemos vida a otros que no la tienen. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad, mi Dios, de hoy conmemorar tu resurrección. Señor, es glorioso meditar en este asunto, cómo nos conforta, cómo nos anima, cómo nos hace aprender, crecer, nos inspira. Señor, pero no queremos quedarnos en el nivel del mero aprendizaje intelectual. No queremos quedarnos en el nivel de la mera confirmación de nuestra doctrina cristiana. Todo eso es bueno, es necesario, de hecho, pero queremos ir a un nivel mayor. Vivir en el poder de la resurrección. Nada, Señor, tú no quieres que nada haya en mi vida con olor a muerte, porque tú eres la vida. Pero también, como eres la autoridad máxima y superior que existe, me has dado a mí un mandamiento, una orden: ser testigo de tu resurrección, ser testigo a otros de que creo en un Dios que vive. Esa es la misión, esa es la tarea, y yo la quiero cumplir. Para ello sé que tengo tu Espíritu Santo, tu precioso Espíritu Santo, enviado a mi vida para ser tu testigo fiel. Sí, Señor, que este domingo de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea uno donde, Señor, tú empieces a quitar de mi vida aquellas cosas que tú no las quieres. Lo vuelvo a decir, que tienen olor a muerte, porque tú eres la vida. Pero también que este domingo, Señor, sea uno donde yo renueve mi visión de lo que significa ser siervo de ese Dios vivo, para no vivir, Señor, una vida como vive la mayoría. Yo no la quiero vivir, yo no quiero desperdiciar mi vida, yo la quiero vivir para ti, y quiero ser testigo de tu resurrección delante de muchos. Padre, yo te pido estas cosas en el nombre de Jesús, en el nombre
de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como estamos orando, mis amados, vamos a tomar un tiempo adicional para orar por algunos que reconocen en este momento que su esperanza está chiquita, pequeñita, se está apagando, así como una flamita que está a punto de perecer. Que su fe está débil. Que su relación con Dios ha dejado de ser dinámica y francamente se ha convertido en algo rutinario, religioso. Y que reconoce que incluso ha tiempo que no da fruto para Dios. Yo quiero insistir en estas condiciones y pedir a Jesucristo que opere en tu vida su poder, el poder de la resurrección que le levantó de los muertos. Si te identificas con lo que acabo de mencionar, no te voy a pedir que pases al frente, solamente levanta tu mano ahí en tu lugar. Yo quiero orar junto contigo. Si tú reconoces que hay áreas de tu vida que no están como sabes que la Biblia dice que deben estar, que aún incluso no experimentas el poder de la resurrección, Padre, en el nombre de Jesús, quizás algunos de mis hermanos no se atreven a levantar la mano, quizás por algo de pena, no sé. Pero los que están levantando su mano, Señor, y otros más que no lo hacen, yo te pido que tú les ayudes, que te reveles a sus vidas. Ayúdalos, Padre. El poder de la resurrección es tan glorioso, tan grande, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder, dice la Escritura, es el que Dios imparte a aquel que cree en Dios. Sí, Dios, Señor amado, bendice a mis hermanos, ayúdalos. Señor, pero oramos como iglesia. Queremos operar en el poder de la resurrección. Tú has levantado esta congregación, Señor, con un propósito. Hay un plan específico para esta iglesia, para este grupo de hombres y mujeres que formamos esta comunidad de fe. Padre, queremos operar en el poder de la resurrección. Queremos ser testigos fieles de ti, Cristo resucitado. Danos el poder de tu Espíritu Santo para hacerlo. Danos, Señor, la visión clara, la identidad precisa, el celo por hacerlo, Señor. Padre, hemos orado tantos meses, años ya, que tú nos avives, que tú nos cautives, que tú nos levantes, Señor, y que cumplamos, Señor, el plan que quieres hacer en esta ciudad a través de esta congregación. Y aquí estamos, mi Señor amado. Creo que será la mejor manera de honrarte, de conmemorarte en este hermoso día de resurrección, renovando nuestro compromiso hacia ti, Señor, renovando nuestra disposición de servirte, Señor, con pasión y con celo, y demostrando a otros que vives, hablándoles de Cristo, orando por ellos, compartiéndoles escrituras, estando presentes en sus necesidades. Esos somos los cristianos. Somos testigos de Cristo y del Cristo vivo. Padre, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.